ustedes saben, estamos siguiendo el estudio del libro de Éxodo. La semana pasada estábamos hablando, bueno, a ver si recuerdan de qué estábamos hablando la semana pasada. Los que estuvieron la semana pasada. ¿La llamada que esperas? Ya, la llamada que esperas. ¿Y a quién estaba, a quién le estaban realizando esa llamada? A nosotros. A nosotros ya, pero en relación a Éxodo, lo que estábamos estudiando. Moisés. A Moisés. Sí, Moisés, el llamado. Ajá, a Moisés. Estábamos estudiando el llamamiento de Moisés, ¿no? Que lo vimos en Éxodo 3. Vamos a hablar un poco de contexto antes de poder entrar a lo que vamos a estudiar, específicamente a lo que vamos a estudiar. Bueno, sabemos nosotros que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto aproximadamente ¿cuántos años? ¿Cuántos años de esclavitud del pueblo de Israel? 40 años. 40. 40 años, ¿seguras? 4 siglos. 400. 400 años. Ajá, aproximadamente 400 años. Eso lo encontramos descrito en Génesis 15:13. Ya fueron 400 años. En este tiempo, sí, Miseli muestra su carita de asombro. Sí, 400 años, ¿no? Y en este tiempo, el pueblo de Israel fue testigo también de grandes señales y prodigios que Dios hizo, ¿no? Estas señales las hizo para que ellos pudieran salir de Egipto, ¿no? ¿Cuáles fueron una de esas señales? Fueron las 10 plagas de Egipto, ¿no? ¿Recuerdan cuáles fueron las plagas? La langosta, las ranas, úlcera, muerte del ganado, primogénito. De primogénito. La sangre, ¿no? El río se convertía en sangre. Ajá, el río se convertía en sangre. Los piojos, las moscas, ¿no? Moscas, langosta. ¿No? Fueron 10 plagas, ¿no? 10 plagas, y eso lo hemos leído los capítulos de Éxodo del 7:14 hasta el 11:36. Pero a la vez también el pueblo de Israel vio, ¿no? que Dios los acompañó en su salida de Egipto en forma de una columna de nube. Esta los acompañaba durante el día, y también durante la noche los acompañaba en forma de una columna de fuego, ¿no? Para poder alumbrar su camino. El pueblo de Israel también fue testigo de que Dios dividió las aguas del Mar Rojo, ¿no? Esto lo hizo para que ellos pudieran cruzar este mar y así pudieran escapar también de los egipcios, ¿no? Que venían siguiéndolos. Y debido a esto, el pueblo de Israel realiza un cántico a Dios, ¿no? En ese cántico que se encuentra en el capítulo 15, lo que hace el pueblo de Israel es alabar a Dios, ¿no? Por las maravillas que había hecho. E incluso hay una canción que viene o que está basada en este cántico, ¿no? No sé si ustedes sí, creo que sí la han escuchado, pues, ¿no? Esa de echó a la mar, ¿quién los perseguía? Ya, esa canción está basada en ese cántico, ¿no? Bueno, posterior a ello, que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, pasa por el desierto de Shur, luego pasa por Mara, pasa a Elim, y después llega al desierto de Sin. Que este desierto, geográficamente hablando, era un terreno extenso, era un terreno que era árido, ¿no? Que era estéril, era seco, obviamente no había agua, estaba lleno de arena y piedra, ¿no? Al ser un lugar así, ¿no? Un lugar seco, un lugar donde no habían comodidades, vino a ser un lugar perfecto para que Dios pudiera probar a su pueblo, ¿no? Y también pudiera moldear el carácter de su pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos del desierto, nosotros podemos relacionar a ello con los tiempos de dificultades o los tiempos de lucha o prueba que podamos pasar. Ahora, bueno, ustedes recuerdan el afiche, ¿no? El afiche que decía,
el afiche que envió Luis Ángel decía, ¿recuerdan el título? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ¿Por mí? qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Cuáles son las preguntas que generalmente se hacen las personas o nos hacemos nosotros cuando estamos pasando tiempos difíciles? Quizás hemos pasado tiempos difíciles o ahora estamos pasando tiempos difíciles y generalmente nosotros nos hacemos preguntas, ¿no? O las personas se hacen preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Alguna idea? Aparte de por qué a mí, porque esa es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites esto? ¿Cuándo va a pasar? Ya, sí, sí, pues, ¿no? Eso nos decimos muchas veces, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar todo esto, no? ¿Alguna idea por ahí más? ¿Otra alguna idea? Ah, sí, yo antes decía, solo a mí me pasa, solo a mí. Pero ahora ya cambié, ya no digo. Pero sí, solo a mí me Sí, pasa. ¿no? También nos pasa eso, ¿no? ¿Por qué solo a mí, no? ¿Por qué solo a mí me pasa esto, no? Cuando nosotros pasamos por O a circunstancias veces difíciles, sí, nos comparamos con la gente del mundo y digo, ¿por qué a él le va bien y por qué a mí justo me pasa esto? Ahí también Indira comentó. ay, a ver, vamos a ver qué dijo. ¿Lo podrían leer, por favor? Porque no, Y no a mí puedo. también me pasa, dice Indira. Sí, ¿no? A veces sí, como dice mi Celi, ¿no? A veces nos comparamos, ¿no? ¿Por qué yo que soy cristiana, no? Estoy pasando eso y esa persona que de repente está, digamos, en el mundo, ¿no? Le va bien, nosotros a veces decimos eso, ¿no? Y esas son las preguntas que muchas veces nos hacemos cuando estamos pasando situaciones difíciles, ¿no? Generalmente eso nos lleva muchas veces al estrés, ¿no? Y la respuesta natural que tenemos como humanos es quejarnos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo reaccionó el pueblo de Israel, cuál fue su reacción, qué preguntas se plantearon, ¿no? Ante estas situaciones que ellos estaban pasando, porque ustedes saben que estaban en el desierto y obviamente no tenían comodidades, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que estaban pasando un tiempo de prueba, ¿no? Vayamos a una primera situación. Esta situación la vamos a encontrar en Éxodo, el capítulo 15, el versículo 23. Bueno, esto no lo vamos a leer, solamente les voy a decir. Bueno, el pueblo de Israel estaba en Mara, ¿no? Este lugar, la Biblia lo menciona, lo describe como un lugar que tenía aguas amargas, ¿no? Al tener esta agua amarga, obviamente, pues, no era apta para el consumo humano, ¿no? Pero qué es lo que dijo el pueblo de Israel? ¿De qué forma se quejó? Eso sí lo vamos a leer. Está en Éxodo 15, 24. ¿Quién lo podría leer? Por favor, Miseli, ¿lo podrías leer? Ya, Éxodo 15, 24. ¿Mm? Ya, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Gracias. Entonces, bueno, vemos ahí, ¿no? Que en Éxodo se nos describe, dice, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Esta pregunta, si es que de repente la cambiamos las palabras, estaríamos diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y si es que lo llevamos hacia una persona, o sea, hacia lo individual, diríamos, ¿qué voy a hacer? Nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel hace esta pregunta, que era una queja, se olvidó de la victoria que habían tenido con Dios, ¿no? Porque Dios los había liberado de Egipto, ¿no? De la esclavitud que ellos habían tenido en Egipto. Y ellos, el recuerdo que tuvieron de esa victoria fue corta, o sea, ni siquiera recordaron y empezaron a quejarse, ¿no? Incluso habían realizado ese cántico, el cántico que habían ellos realizado había sido solamente 3 días antes, ¿no? Justo el cántico que les había dicho, ¿no? Donde exaltaban a Dios. La pregunta que ellos realizaron desechó bruscamente todas estas afirmaciones, ¿no?
Porque ellos habían dicho que Dios era digno de alabanza por todas las maravillas que él había hecho y todo lo que ellos habían visto, ¿no? Además, esa pregunta que ellos hicieron sugiere que ellos estaban más confiando en sus propias fuerzas. O sea, estaban más confiando en cómo ellos iban a lograr eso, en vez de estar confiando en lo que Dios podría hacer. Y eso muchas veces nos pasa, ¿no? Muchas veces nosotros queremos lograr las cosas por nuestras propias fuerzas. De repente estamos pasando alguna situación en la que estamos quizás en una encrucijada, estamos entre la espada y la pared y no buscamos el consejo de Dios, sino simplemente pensamos lo que nosotros creemos y de repente queremos solucionar las cosas por nuestras propias fuerzas, en lugar de buscar el consejo de Dios, ¿no? Entonces, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza en Dios o estás poniendo tu confianza en ti mismo o de repente en otras personas, ¿no? Porque a veces es fácil de repente confiar en uno mismo o en otras personas antes que confiar en la ayuda de Dios. Y eso es lo que nos mostró el pueblo de Israel en esta situación. Pero ¿cómo actuó Dios ante ello? ¿No? Vemos que el pueblo de Israel se quejó, murmuró contra Moisés en vez de acudir a Dios. ¿Y cómo actuó Dios en esta situación? Vayamos a Éxodo 15, 25. ¿Quién lo podría leer por ahí? A ver. ¿Lourdes? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Gracias, gracias Lourdes. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿no? Ahí dice, ¿no? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, ¿no? Para que unas aguas que eran amargas se convirtieran en dulces, obviamente pues tenía que ocurrir ahí un milagro, ¿no? Porque por el hecho de repente de echar un árbol en las aguas no se van a convertir en dulces, ¿no? En este caso tuvo que haber un milagro de Dios para que estas aguas se pudieran endulzar. Entonces en esto Dios demostró que tenía una buena disposición de poder cuidar a su pueblo, ¿no? De poder cubrir la necesidad que tenía su pueblo de beber, ¿no? Dios tuvo misericordia de su pueblo, ¿no? Pese a que su pueblo se quejó, Dios tuvo misericordia de ellos, ¿no? Pero a la vez nos damos cuenta que Él tuvo misericordia, pero también Él demandó obediencia, porque al final del versículo dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos tiempos de dificultades y luchas, Dios demanda obediencia también de nosotros, ¿no? Y también, pues, en la última parte dice, y allí los probó. Dios usa estos momentos de dolor, momentos de dificultad que nosotros podamos tener para probar nuestra fe. Bueno, el pueblo de Israel logró saciar su sed, ¿no? No habían conseguido agua que fuera dulce, ¿no? Y Dios convirtió las aguas en dulce, ¿no? Las convirtió en dulces y bueno, ellos lograron saciar esa sed que tenían, ¿no? Me imagino, digo yo, ¿no? Después de haber visto esto, ¿no? Y todas las maravillas, que el pueblo de Israel ya no se quejó. Eso es lo que podríamos pensar, pero lamentablemente no fue así, ¿no? Pasó una segunda situación, una segunda vez en la que el pueblo de Israel se quejó. Y eso lo encontramos en Éxodo 16, 3. Sever, por favor, ¿lo podrías leer? Okay. Está ahí también, está en la pantalla. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Gracias. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba recordando lo que habían vivido en Egipto, ¿no? Estaban diciendo mejor estaba antes que ahora. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel tenía una actitud totalmente negativa, ¿no? Siempre eran bien negativos. Yo no sé, no entiendo, porque digo, ¿qué les costaba orar, no? ¿Qué les costaba pedir a Dios? Pero ellos, en vez de acercarse a Dios, lo único que hacían era quejarse, ¿no? Quizá tal vez al ver el peligro, de repente la escasez de recursos que había en el desierto, las incomodidades, porque en este caso era tal vez necesidades físicas, digamos necesidades económicas, ellos pensaban o anhelaban la abundancia de recursos que habían disfrutado en Egipto. Pero, o sea, ¿cómo poder anhelar algo que habían pasado antes si Egipto era el país que los había esclavizado, ¿no? En este caso, e incluso para ellos parecía mejor estar en Egipto así esclavizados en comparación a estar en el desierto. Entonces, nuevamente sus murmuraciones fueron poco tiempo después de que ellos se habían beneficiado con los milagros que Dios hizo, porque hacía pocos días antes que Dios había saciado su sed, pero ellos nuevamente estaban murmurando en contra de Dios. Y eso que nos podía dar a entender que ellos tenían una corta memoria, ¿no? O sea, no recordaban lo que Dios estaba haciendo por ellos, se olvidaban rápidamente, ¿no? Y eran muy egocéntricos, ¿no? Pensaban solamente en saciar sus propias necesidades, ¿no? Si nosotros, bueno, nos ponemos a pensar, muchas veces las personas creen de que la vida cristiana es fácil, ¿no? O sea, a veces se cree de que cuando tú eres cristiano, todo va a ser color de rosa, ¿no? Que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Los problemas vienen de repente problemas económicos, a veces no hay trabajo, a veces hay problemas de salud, hay problemas en la familia cuando muchas veces tú eres el único creyente en tu casa, ¿no? Pero lo que nos da a nosotros la paz es que Dios está con nosotros, ¿no? Puede ser que nosotros estamos pasando el momento más difícil, ¿no? Estamos sufriendo, estamos en un momento de mucho dolor, pero es Dios quien te da la paz en ese tiempo de dificultad. Solamente Él nos puede dar esa paz. Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, ¿no? Mejor estaba cuando estaba en el mundo. O sea, esta persona de repente, antes yo sí tenía trabajo, antes tenía dinero, ¿no? Y ahora que estoy con Dios, ahora que he entregado mi vida a Dios, no tengo trabajo, estoy enfermo. A veces algunas personas dicen eso, ¿no? A veces están mirando cómo eran en el pasado y cómo están ahora en la parte tal vez física o en la parte económica y no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta que el Señor, a pesar de las dificultades que nosotros podamos estar pasando, Dios siempre está con nosotros y nos da paz en medio de esas situaciones, ¿no? E incluso nunca nos deja morir de hambre, ¿no? Usa a veces a personas que a veces tú ni te imaginas y Él te provee, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos poniendo nuestra mirada en el pasado, ¿no? Estamos poniendo nuestra mirada como lo veía el pueblo de Israel, mirando hacia el pasado, o estamos mirando hacia el presente y hacia el futuro con Dios, ¿no? ¿Y cómo actuó Dios en esta situación? Lo vamos a ver en dos versículos. ¿Lo podrías leer, Lourdes, por favor? Éxodo 16:4 y ¿quién más? Sí, ¿lo leo? 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día,
para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Tania, tu micro. Creo que leí de más. No sé qué pasó, perdón. No sé por qué, no sé qué pasó que se desactivó mi audio. Ya, y Micheli, por favor, ¿podrías leer Éxodo 16:8? Sí, buenas noches, chicos. Ya, a ver, dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ya, gracias. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta, ¿no? Cómo es la respuesta de Dios, ¿no? La gracia que Él tenía con su pueblo, ¿no? A pesar de las quejas que tuvo su pueblo, Dios les prometió darles, ahí dice, ¿no? Haré llover pan del cielo, ¿no? Y mañana, y en la mañana les daré el pan hasta saciaros, ¿no? Entonces, Dios les estaba prometiendo abundancia de pan, y no solamente de pan, ¿no? Porque el pan les daba en la mañana, que era el maná, y en la tarde les daba carne, ¿no? Que eran las codornices. Pero a la vez que Dios les estaba proveyendo de todo ello, si ustedes se dan cuenta en lo que han leído las chicas, Dios también les da instrucciones acerca de cómo recoger, ¿no? En este caso el maná y las codornices, ¿no? Entonces nos damos cuenta, y en el versículo anterior, en la situación anterior es igual, decía que Dios les dio estatutos y ordenanzas. Y en este caso, Dios también les estaba dando instrucciones acerca de cómo recoger, ¿no? El pan y las codornices. Cosa que a veces uno piensa y dice, no, Dios les estaba dando exactamente qué tenían que hacer, pero el pueblo de Israel pues era tan terco que, o sea, le decía, no vayan mañana, y iban mañana, ¿no? O sea, ya el pueblo de Israel pues a veces era muy orejón, ¿no? Era muy desobediente, ¿no? Y a veces somos así, o sea, uno lee eso y de repente pues tú dices, ¿no? Qué terco, ¿no? Pero a veces somos así, pues, ¿no? Somos desobedientes. Y bueno, nos damos cuenta que en esos tiempos Dios siempre está también probando nuestra obediencia, ¿no? Nos llama a ser obedientes. Vayamos a una tercera situación. En realidad cuando leía decía qué cólera, ¿por qué? O son así, ¿no? O sea, han visto tanto y siguen así siendo quejumbrosos y desobediendo, pero la realidad es así, pues, ¿no? Todos somos así. Muchas veces cuando estamos pasando esas situaciones, nos ponemos a quejarnos de eso y muchas veces también desobedecemos a Dios, ¿no? Entonces vayamos a una tercera situación. Y esa la encontramos en Éxodo 17:3. Jackie, ¿lo podrías leer, por favor? Ahí estoy hablando y no me escucharon. Ya. Ya, 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ya, hasta ahí nada más, gracias. Entonces ahí, ¿qué dijeron ellos? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? En otras palabras, están diciendo, ¿por qué a nosotros, no? Y si lo llevamos hacia lo personal, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí? Nos damos cuenta que el pueblo de Israel nuevamente tenía sed, ¿no? O sea, se olvidaron de que Dios les había dado agua dulce y empezaron a quejarse nuevamente, ¿no? Y otra vez
solamente se quejaban, o sea, no fueron capaces de acudir a Dios, ¿no? Solamente pensaban en la forma más rápida de escapar de su situación, ¿no? Y como les estaba diciendo, otra vez se quejaron en vez de orar y de confiar en Dios, porque es lo que debieron haber hecho, ¿no? De acudir a Dios. Eso lo vemos en Éxodo 17:2, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a leer, pero sí lo he puesto aquí, dice, ¿no? Y altercó el pueblo con Moisés. Y Moisés les dijo, ¿por qué tentáis a Jehová? Entonces, lo único que ellos hacían era quejarse, ¿no? Se quejaban contra Moisés, pero no acudían a Dios a poder pedirle solución a esos problemas que ellos estaban pasando, ¿no? Bueno, hay algunos problemas que se pueden solucionar o que se pueden resolver si es que nosotros sabemos reorganizar nuestras prioridades, ¿no? Quizá a veces hay problemas que tengamos, que podamos tener con otras personas, pero si lo discutimos con esa persona, quizás se puedan también resolver. Y también hay algunos problemas que se pueden resolver con un buen consejo, ¿no? De repente con una persona madura en la fe que nos pueda ayudar. Pero hay otros problemas que solo se pueden resolver mediante la oración. Por ejemplo, la pérdida de una persona querida, ¿no? En mi caso yo he experimentado, ¿no? He experimentado eso. Y a pesar que la persona era cristiana, ¿no? La persona que falleció era cristiana, yo sentía que ninguna palabra que podrían decirme personas me podría animar, ¿no? Pero en este caso, lo único que nos puede animar es Dios, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de la oración, ¿no? Porque la oración va a calmar la mente, va a calmar también las emociones y a la vez también nos prepara para poder escuchar la voz de Dios, para poder saber cuál es el propósito que Dios tiene en esa situación, ¿no? ¿Cuál es de repente el objetivo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar ante esa situación o ese tiempo de dificultad que nosotros podamos estar pasando, ¿no? Ahora, ¿estamos acudiendo a Dios y confiando en Él en ese tiempo de dificultad que estamos pasando? ¿O estamos actuando como el pueblo de Israel, solamente quejándonos, ¿no? Es para poder reflexionar. Y en este caso, ¿cómo actuó Dios? Eso lo encontramos en Éxodo 17:6. Bueno, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Moisés? A ver, ¿quién lo podría leer por ahí? ¿Génesis? Ok, Éxodo 17:6. A ver, un segundito. Ya dice, he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Gracias, Génesis. Entonces, Dios le dice, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer a Moisés? ¿No? Que en este caso es que debe dar un golpe sobre la peña y que iban a salir aguas, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta de que Dios nuevamente mostró misericordia con su pueblo, ¿no? Pese a las quejas que ellos estaban presentando, ¿no? Porque lo hicieron varias veces. A pesar de ello, Dios siguió mostrando su misericordia para con su pueblo. Pero igual, como ustedes se dan cuenta, siempre hay una ordenanza, ¿no? O siempre hay algo que la persona tiene que hacer, que en este caso se lo dijo a Moisés, ¿no? En este tiempo, ¿no? Para que el Señor pueda obrar también. Y bueno, por último vamos a ver una cuarta situación. Nosotros, bueno, después de haber visto todo eso, ¿no? Y que Dios le da nuevamente agua, nosotros diríamos, bueno, ya me imagino que el pueblo de Israel ya no se quejó, ¿no? Pero el pueblo de Israel, pues, era, como les decía, un poco terco, ¿no? Y a veces somos así también un poco tercos nosotros. Y eso lo vamos a encontrar en Éxodo 17:17, en la última parte, ¿no? Y lo voy a leer yo. La última parte dice,
y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Prácticamente, ¿qué estaban diciendo? Estaban diciendo, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Qué estaban haciendo? Estaban echándole la culpa de todo a Dios, ¿no? Muchas veces es fácil para nosotros o es fácil para el hombre, ¿no? Echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es soberano, que Él tiene control sobre todas las cosas, pero muchas veces es fácil también evadir nuestra responsabilidad, ¿no? Porque hay situaciones en las que nosotros tenemos la culpa también de lo que nos está pasando, ¿no? Por ejemplo, no sé, las personas que manejan moto o que tienen carro, ¿no? No sé si alguno por ahí tiene, no, pero tienen bicicleta, ¿no? Ya. En este caso, por ejemplo, no sé, digamos que alguien que tenga bicicleta, a ver quién, ya Luis Ángel, ¿no? Que esté en su bicicleta y ve el semáforo que está cambiando a rojo y se cruza, pero tiene un accidente. Y luego está diciendo, ¿por qué, no? ¿Por qué me accidenté? ¿Por qué por qué me fracturé la pierna, por ejemplo, ¿no? O sea, es su responsabilidad, ha sido su responsabilidad, ¿no? Porque se pasó la luz roja y luego estamos culpando a Dios. O por ejemplo también, yendo a otro tema de repente, ¿no? A veces estamos en yugo desigual, ¿no? Con una persona no creyente, ¿no? Y muchas veces sufrimos una desilusión. Y nosotros decimos, ¿por qué, no? ¿Por qué a mí? Y no aceptamos nuestra responsabilidad en eso, ¿no? Son cosas que muchas veces pasan, ¿no? O a veces desobedecemos, ¿no? No sé, de repente tus papás te dijeron que no era bueno hacer una cosa, ¿no? Y tú lo hiciste, ¿no? Desobedeciendo a tus papás y luego te diste cuenta, ¿no? Que lo que te dijeron tus papás estaba bien, ¿no? Y estás sufriendo las consecuencias de ello, ¿no? Entonces debemos darnos cuenta también de que a veces es nuestra responsabilidad, ¿no? Las cosas que pasan y que no debemos culpar a Dios por esas cosas, ¿no? Pero nuestra costumbre es esa, ¿no? Culpar a Dios. Y un ejemplo de ello, y lo vamos a leer, eso sí lo vamos a leer, y quiero que lo lea un hombre, en Génesis 3:12. Luis Ángel, por favor, ¿lo podrías leer? Ya, Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué estamos? Ya. Araceli. La mujer que me diste, ¿no? Entonces, bueno, ahí está recordando, ¿no? Lo que pasó en el Génesis, ¿no? Ustedes saben que Adán y Eva pecaron, ¿no? Comieron del fruto que Dios les había dicho que no debían comer. Y Adán, su respuesta más rápida fue, la mujer que me diste. La mujer que me diste, por compañera, me dio de comer. ¿A quién estaba echando la culpa a Adán? ¿A Eva? ¿A Eva le estaba echando la culpa? ¿Tú qué opinas, Micheli? Le dio a Eva, claro, ¿no? A Dios. A Dios le estaba echando la culpa, ¿no? Porque dice la mujer que me diste por compañera, o sea, pues tu culpa, pues tú me has dado esa mujer, ¿no? Le estaba echando la culpa a Dios, no le estaba echando la culpa a Eva, sino le estaba echando la culpa a Dios, ¿no? Adán culpó a Dios cuando pecó. Y esa muchas veces es nuestra actitud, ¿no? Culpar a Dios de las cosas que nos pasan, ¿no? Cuando muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad de ello, ¿no? Y hay una canción, no sé si ustedes han escuchado una canción de José Luis Perales que se llama Dime. No sé si ustedes la han escuchado. Que habla acerca de problemas que pasa el mundo, ¿no? De problemas que pasa el mundo, hay niños abandonados, hombres malheridos y todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace en la canción? ¿Qué es lo que hace? Dice, dímelo Dios, ¿por qué, no?
Le está echando la culpa a Dios de las cosas que están pasando, ¿no? Dímelo, Dios, quiero saber, algo así. Ajá, ¿dónde se encuentra toda la verdad, no? Le está diciendo, ¿no? Prácticamente le está diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Le está echando la culpa a Dios, le está pidiendo explicaciones a Dios. O sea, Dios es el culpable prácticamente, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos echando la culpa a Dios por nuestros problemas? ¿O estamos nosotros aceptando responsabilidad, nuestra responsabilidad? Porque muchas veces también es por nuestra responsabilidad, ¿no? Hay situaciones que Dios también usa para probar nuestra fe, ¿no? Para probar nuestra obediencia, pero también hay situaciones que son causadas por nuestro mal actuar, ¿no? Por nuestra mala conducta. Entonces, debemos aprender a aceptar esa responsabilidad y no culpar a Dios por esas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué demanda Dios en tiempos de dolor y dificultad? Y es algo que le hemos visto, ¿no? Obediencia. Nos damos cuenta que Dios pedía a su pueblo obediencia, ¿no? Les estaba dando instrucciones de cómo ellos debían actuar, ¿no? En este caso, por ejemplo, con relación a lo que era el maná, les dijo de que solamente cogieran su ración, lo que ellos iban a comer en el día, y que no guarden para el día siguiente. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Guardaron y se malogró. Después les dijo de que el séptimo día no iba a mandar, que el sexto día sí cojan por 2 días. Pero ¿qué hicieron? Fueron el séptimo día, ¿no? Y no hubo nada porque Dios dijo que no iba a haber, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, pues, realmente era muy desobediente, ¿no? Y como les digo, yo a veces digo qué cólera, ¿no? Qué cólera, porque eran así de desobedientes, pero a veces nosotros somos así, ¿no? Somos desobedientes con Dios, ¿no? Y Dios pide eso, Dios pide obediencia, ¿no? En ese tiempo de dificultad. Y nos damos cuenta que Moisés en ese tiempo sí fue obediente, ¿no? Dios le dijo que golpeara la peña y él lo hizo, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que Dios le dijo y él lo hizo. Fue obediente, ¿no? Pero a la vez también nos pide confianza en él, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es soberano, que él tiene control sobre todo, ¿no? Y en este caso, Moisés también lo hizo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que el pueblo de Israel, todo se quejaba, ¿no? Todo se iba contra Moisés, pero Moisés, ¿qué hacía? Elevaba esas peticiones hacia Dios, ¿no? O sea, iba en oración a Dios para buscar la solución a esos problemas y a la crisis que ellos estaban pasando, ¿no? A diferencia del pueblo de Israel, que lo único que hacía era ponerse a quejar y se iban en contra de Moisés, ¿no? Que en este caso era su guía, ¿no? Entonces, ¿en nosotros qué debemos hacer? Nosotros debemos esforzarnos en orar. Cuando nosotros tenemos ganas de quejarnos, nosotros debemos orar más, ¿no? Pidiéndole a Dios que nos ayude a dejar esa actitud, ¿no? Y al contrario, poder esperar pacientemente en su voluntad, ¿no? Y que Él nos pueda ayudar también a sobrepasar ese tiempo de dificultad que nosotros estamos pasando, ¿no? Y a la vez también que demanda Dios, demanda gratitud, ¿no? Y eso lo encontramos en Efesios 5:20, ¿no? Dar gracias a Dios en todo, ¿no? Y un ejemplo, pues, uno de los ejemplos de repente que más te resalta en ello es el ejemplo de José, ¿no? Que nosotros hemos visto hace unos sábados, habíamos visto eso, ¿no? Casi en la conclusión, el pastor Juan habla de que él agradece a Dios por todo lo que él había pasado, porque él sabía que todas las cosas estaban bajo las manos de Dios. Él sabía que si es que Dios había permitido que él fuera vendido, que él pasara por todo lo que él pasó, era para poder preservar la salud tanto de su familia como de él, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en este caso José fue muy, muy agradecido, ¿no? Y es la actitud que nosotros debemos tener cuando estamos pasando, incluso cuando estamos pasando estos tiempos de dificultad, ¿no? Porque Dios usa todas esas situaciones para poder moldear nuestro carácter, ¿no? De repente nosotros somos muy impacientes, queremos las cosas rápido, ¿no? Pero Dios nos usa, nos ayuda en este tiempo para nosotros poder esperar pacientemente, ¿no? Eso es lo que, de esa forma nosotros debemos actuar, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos actuando nosotros frente a las adversidades? De repente yo no sé lo que está pasando en este momento, por ejemplo, Micheli, ¿no? Micheli no sabe lo que está pasando quizás Indira, ¿no? Indira no sabe lo que está pasando Jackie, por ejemplo, ¿no?
y ella no sabe lo que está pasando Génesis, ¿no? Hay situaciones que nosotros pasamos y muchas veces no lo comentamos, ¿no? A veces solamente Dios sabe lo que nosotros estamos pasando. Pero ¿de qué forma nosotros estamos actuando frente a esas adversidades? ¿Estamos buscando de repente soluciones pasajeras, soluciones que de repente nos pueda dar el mundo, o estamos buscando la solución pero en las manos de Dios? Y bueno, algo que debemos hacer nosotros también es aprender a convertir nuestras quejas, ¿no? ¿Cuál fue la primera pregunta que se hizo el pueblo de Israel en la primera situación que vimos? ¿Qué haremos? Ya, ¿qué hemos de beber? ¿Qué voy a ¿Qué, hacer? ¿Qué hemos de qué beber? haremos? Y ¿Qué es, haremos de ¿qué voy beber? a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y esa queja, esa pregunta debe convertirse en: Dios, ¿qué debo hacer? Dios, ¿cómo debo actuar en esta situación, no? ¿Qué actitud debo tener frente a esta situación tan difícil que estoy pasando, no? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿De qué forma debo actuar, no? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿O la segunda queja? ¿Recuerdan? ¿Qué voy a hacer? Ay, era, Estaban viendo cómo estaban ellos en Egipto, ¿no? Estaban comparando ellos cómo estaban viviendo en Egipto y cómo estaban en el desierto, ¿no? Entonces ellos dijeron: mejor estaba antes, ¿no? Mejor estaba antes, cuando estaba en Egipto, donde tenía para comer, donde tenía para tomar agua y todo eso, ¿no? Nosotros debemos cambiar eso por: Dios, ayúdame a mirar hacia adelante y a poder continuar, ¿no? A continuar firme, ¿no? Ayúdame a no poder desmayar. Y hay una canción, ¿no? Que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Que no debemos mirar hacia atrás, sino debemos mirar hacia adelante, ¿no? Y así estemos pasando la dificultad que estemos pasando, que el Señor nos pueda ayudar a mirar hacia adelante, ¿no? Mirar hacia Él, mirar hacia la cruz, ¿no? Como dice esa canción también: la cruz delante y el mundo atrás, ¿no? Pero a pesar de ello no vuelvo atrás. La tercera pregunta, ¿recuerdan cuál fue? ¿Por qué a mí? Porque a mí, ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué a mí? Nosotros debemos cambiar esa queja, ¿no? Esa pregunta por: ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar, no? ¿Qué aplicación tiene esto para mi vida, no? ¿Cuál es el propósito que tienes tú para esta situación que estoy pasando, no? Quizá de repente soy una persona muy impaciente, ¿no? Y Dios permite que pase esto para poder moldear el carácter, ¿no? Nuestro carácter, para poder confiar en Él, ¿no? Para que esa fe pueda ser también fortalecida en ese tiempo, ¿no? Entonces debemos cambiar ese por qué a mí, en cuál es el propósito que tú tienes en eso, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme en ese tiempo? Y por último, ¿cuál es la última pregunta? ¿qué me quieres enseñar? ¿Para qué, No, la Señor? última ¿Qué me queja, la quieres? última queja. ¿Qué es lo que la cuarta situación que les dije, que ellos dijeron? Que tiene que ver con el agua. Dijeron: ¿Qué ¿está pues comeremos? Jehová entre nosotros o no? Prácticamente dijeron: ¿dónde está Dios, no? Prácticamente dijeron eso, ¿no? Y nosotros debemos convertir esa pregunta, esa queja, en: gracias, Dios, ¿no? Porque sé que estás conmigo, ayúdame, ¿no? Y también perdóname, ¿no? Perdóname porque estoy aceptando la responsabilidad que tengo, ¿no? De lo que estoy pasando. Porque muchas veces es por nuestros errores que nosotros estamos pasando también esas situaciones, ¿no? Debemos aprender a no culpar a Dios por las cosas que estamos pasando, sino por el contrario, pedirle ayuda a Él para poder sobrellevar eso y también actuar de una manera correcta, ¿no? Y en esta última queja convertida en agradecimiento, ¿no? Hay un versículo, ¿no?
que es Primera de Tesalonicenses 5:18. Lo podría leer. ¿Quién no ha participado? José, ¿podrías leer, por favor? Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Está? ¿Está? Josué, ¿nos escuchaste? Josué, Creo que no. Araceli, porfa, ¿lo podrías leer? Ya, a ver. Primera de Tesalonicenses 5, 18. 18, acá está. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese pasaje es uno de mis pasajes preferidos, ¿no? Porque dice, dad gracias a Dios en todo, ¿no? En todo lo que nosotros estemos pasando, ya sea bueno o sea malo, debemos dar gracias a Dios, ¿no? Cuán difícil es decirle gracias a Dios cuando estamos pasando un momento difícil, ¿no? Cuán difícil es decirle gracias a Dios cuando de repente una persona que tú has querido ha partido, ¿no? A su presencia. Cuán difícil es decirle gracias cuando de repente estás sufriendo de alguna enfermedad, ¿no? O la persona, o una de las personas de tu familia también está sufriendo enfermedad, ¿no? Cuán difícil es decirle gracias cuando de repente estás sin trabajo, ¿no? O cuando estás pasando situaciones difíciles, tienes trabajo, pero estás pasando situaciones difíciles dentro de tu trabajo, ¿no? Es muy difícil decirle gracias a Dios en esas situaciones, ¿no? Pero se nos llama a eso, ¿no? A dar gracias a Dios en todo, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que nuestra actitud ante esas situaciones difíciles que podamos nosotros estar pasando es ser obedientes, confiar en Dios y ser también agradecidos, ¿no? Como creyentes debemos hacerlo, ¿no? Pero si hay alguno entre ustedes que no es creyente aún, ¿no? Estás a tiempo aún de serlo, ¿no? Dios puede darle nuevo sentido a tu vida, ¿no? El mundo puede quizá ofrecer diferentes soluciones, ¿no? Momentáneas a los problemas que puedas tener, ¿no? Pero Dios puede darte paz en medio de las dificultades y también puede darte vida eterna si le entregas tu vida a Él, ¿no? Solo Dios puede darnos paz en medio de las dificultades que nosotros podemos estar pasando. Solo tú sabes, quizás le has compartido a otras personas, pero hay cosas que de repente no las comparten, ¿no? Y solamente las sabes tú y solamente las sabe Dios, ¿no? Pero solamente el único que nos puede dar es la paz, es Dios, ¿no? Para poder actuar de una manera también adecuada en esas circunstancias, ¿no? Vamos a orar. Dios bendito, Padre Santo, Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en realidad, pues, Señor, tú nos enseñas de qué forma nosotros debemos actuar, Señor, cuando estamos pasando por tiempos de dolor, por tiempos de dificultad, Señor. Que nosotros debemos ser agradecidos en todo tiempo. Perdónanos porque muchas veces nos quejamos como lo hizo el pueblo de Israel. A veces es más fácil decir palabras, murmuraciones, Señor, en vez de acercarnos a ti para pedirte que tú nos ayudes y que nos puedas dar la solución, Señor, porque tú juntamente con la prueba también nos das la salida, Señor. Ayúdanos a poder sobrepasar estas situaciones, Señor, que podamos estar pasando y que nuestra fe también pueda ser fortalecida en este tiempo, Señor, que no podamos desmayar, sino por el contrario, podamos estar más firmes en ti, Señor, y que en todo tiempo, Señor, acudamos a ti, que no quizás de repente buscamos las soluciones en otros lugares, de repente buscamos las soluciones en el mundo, Señor, y no buscamos tu presencia, Padre Santo. Ayúdanos a hacerlo, Señor, y a dejar esa actitud que muchas veces tenemos, Señor, que es una actitud negativa, Señor, una actitud que de repente va en contra de lo que tú quieres, Señor. A veces también somos desobedientes, Padre. Ayúdanos a poder actuar de la manera que tú quieres que actuemos, Señor,
y que esas situaciones, Señor, que nosotros podamos estar pasando, también nos ayuden a poder crecer, Señor, espiritualmente y a madurar, Señor, espiritualmente y a poder también ayudar a otras personas, porque también el pasar estas situaciones nos ayudan también, Señor, a poder aconsejar a otras personas que están pasando por las mismas circunstancias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque día a día podemos aprender una cosa nueva, una cosa que podamos aplicar también a nuestras vidas, y te pido, Señor, que sigas guiando este tiempo. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén.